Bienvenidos a una serie de vídeos dedicados al cálculo integral. En este vídeo solucionaremos 5 integrales utilizando la fórmula siguiente. Tenemos la integral de una fracción donde en el denominador tenemos una función f de x y en el numerador tenemos su derivada f' de x, diferencial de x, y entonces la solución de esta integral es el logaritmo neperiano de la función que está en el denominador, más la constante de integración k. Entonces, vamos a resolver 5 integrales utilizando esta fórmula de aquí. Tenemos la integral de x partido x al cuadrado más 1. Si analizamos esta expresión de aquí y la comparamos con la fórmula, pues tenemos una fracción. Vamos a ver ahora. F de x de la fórmula pues sería en nuestro caso x al cuadrado más 1. La función que está en el denominador. Ahora, para poder aplicar esta fórmula de aquí, deberíamos ver si en el numerador tenemos la derivada del denominador. La derivada de la función del denominador es 2x. Entonces, si nos fijamos, tenemos x. ¿Qué es lo único que nos faltaría? Pues ese 2. Entonces, ¿qué es lo que haré? Modificaré esta expresión de aquí para que pueda utilizar la fórmula. ¿Cómo? Pues hemos dicho que nos falta un 2. Pues añadiré este 2 al lado de la x. Y entonces, por el simple hecho de añadir este 2, pues tendré que dividirlo también. Porque de esta manera, esta expresión sigue siendo la misma que esta. Solamente es que ahora he obtenido una 2x. Entonces, claro, casi que ya tengo todos los elementos necesarios para poder aplicar la fórmula. Ahora lo único que nos sobra es este 1/2. Entonces, ¿qué haré con este 1/2? Al ser una constante que multiplica por una expresión, este 1/2 puede salir fuera de la integral y me queda la integral de 2x partido x al cuadrado más 1. Entonces, analicemos otra vez esta nueva expresión. Tenemos una función en el denominador que es x al cuadrado más 1 y en el numerador tenemos su derivada que es 2x. Por lo tanto, ya está, ya tenemos las condiciones de la fórmula. Entonces, el resultado de esta integral es 1/2 por, y ahora en vez de la integral, tenemos logaritmo neperiano de f de x. ¿Quién es f de x? La función que está en el denominador, es decir, logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1, más la constante de integración k. Y con esto ya hemos acabado esta integral. Integral número 17, tangente de x. Para solucionar esta integral de aquí, quizás algunos de vosotros os estáis preguntando, ¿qué tiene que ver tangente con esta expresión de aquí? Pues si nos acordamos una fórmula trigonométrica, tangente es lo mismo que sinus de x partido entre cosinus de x, diferencial de x. Entonces, de esta manera, pues ya tenemos una fracción. F de x es la función que está en el denominador, es decir, cosinus de x. Ahora vamos a ver si en el numerador tenemos su derivada. Derivada de cosinus de x es menos sinus de x. Claro, aparentemente tenemos el sinus de x, que es lo único que nos falta, es el negativo. Entonces, ¿qué es lo que haré? Haré una ligera modificación. Sinus de x, pues lo multiplicaré por menos 1 y claro, al haber multiplicado esta expresión por menos 1 también la tendremos que dividir entre menos 1. Y claro, al dividirla entre menos 1, como menos 1 es una constante, podrá salir fuera de la integral y se convertirá esta integral en una negativa con un menos delante. Entonces, de esta manera ya tenemos todas las condiciones necesarias para utilizar la fórmula. Tenemos una función en el denominador y su derivada en el numerador. De esta manera, pues la integral se convierte en la siguiente. Será menos, y ahora, logaritmo neperiano de la función que está en el denominador, es decir, cosinus de x, más la constante de integración k. Y con esto se acaba esta integral. Integral número 18. Tenemos x a la 7 dividido entre 1 más x a la 8. Dado que tenemos una fracción, pues vamos a comprobar si el numerador es la derivada del denominador. En el denominador tenemos la función 1 más x a la 8. Su derivada, f' de x, es
8 por x elevado a 7. Tenemos x a la 7, pero nos falta el 8. Entonces, lo que haré es, añadiré un 8, entonces tendré 8 por x a la 7 entre 1 más x a la 8. Pero al añadir este 8, pues lo voy a dividir también, 1 partido entre 8. Entonces, ahora, este 1 entre 8 puede salir fuera de la integral porque está multiplicando, y me quedará la integral de 8x a la 7 partido 1 más x a la 8. Ya tenemos una fracción con una función en el denominador y su derivada en el numerador. Por lo tanto, ya podemos aplicar la fórmula. Será 1 partido entre 8 por logaritmo neperiano de 1 más x a la 8 más la constante de integración k. Y con esto hemos acabado esta integral. Integral número 19, e elevado a 3x partido 1 más e elevado a 3x. Exactamente lo mismo que antes. Tenemos una fracción, pues identificamos el denominador. La función del denominador es 1 más e elevado a 3x. ¿Cuál es su derivada? Pues la derivada de esta función es derivada de 1 es 0, luego derivada de e elevado a 3x es el elevado a 3x por 3. Entonces, comparamos con la expresión que tenemos aquí. Tenemos el elevado a 3x, nos falta el 3. Pues lo que hacemos es dividir entre 3 y añadir un 3 aquí. Exactamente la misma estrategia como antes. Entonces, un tercio puede salir fuera de la integral y nos queda 3 por e elevado a 3x entre 1 más e elevado a 3x. Con lo cual, tenemos ahora una fracción, una función en el denominador y su derivada en el numerador. Por lo tanto, será un tercio por logaritmo neperiano de 1 más e elevado a 3x, más la constante de integración k. Integral número 20. Tenemos 8x a la 3 más 4 dividido entre x a la 4 más 2x menos 1. Tenemos una fracción, pues vamos a comprobar si el numerador es la derivada de la función del denominador. La función del denominador, f de x, es x a la 4 más 2x menos 1. F', en este caso, pues debería ser 4x a la 3 más 2. Entonces, si comparamos la derivada del denominador con esta expresión que tenemos en el numerador, pues si os fijáis se parecen 8x a la 3, 4x a la 3, 4, 2. ¿Qué es lo único que pasa? Que la expresión que está en el numerador es el doble que esta expresión de aquí. Yo necesitaría tener esto, no esto de aquí. Entonces, dado que la expresión del numerador es el doble de la derivada, entonces lo que haré es sacar factor común 2. Al sacar factor común 2 en el numerador, pues me quedaría 4x a la 3 más 2. Y todo esto luego dividido entre x a la 4 más 2x menos 1. Dado que este 2 de aquí me sobra y está multiplicando, pues lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces me quedará 2 multiplicado por la integral de 4x a la 3 más 2 dividido entre x a la 4 más 2x menos 1, diferencial de x. Ahora, el numerador es la derivada de la función del denominador, por lo tanto me quedará 2 por logaritmo neperiano de x a la 4 más 2x menos 1, más la constante de integración k. Con esto se acaba esta integral y también este vídeo.